Yur Kusari número 5. La vez pasada vimos cómo rechazó el rey Kusar al sabio cristiano, explicando que él, al no haber tenido la tradición cristiana, su educación, no podía recibir las cosas irracionales e ilógicas en las que cree el cristianismo. Que Dios se convirtió en persona y que es uno, que es tres. Por lo tanto, el rey sigue buscando. Después llamó a uno de los sabios de Ismael y le preguntó por su ciencia y sus obras. El sabio le dijo: nosotros sustentamos la unidad y eternidad de Dios, la innovación del mundo y la idea de que todos los hombres son descendientes de Adán. Apartamos totalmente de Dios toda corporeidad y encarnación, y si se viere de ella alguna palabra en nuestro discurso, declaramos que es por modo metafórico y acomodado a nuestro entendimiento. Vamos a empezar explicando que el Islam es una religión monoteísta. Un poco de historia. Explicamos que fue fundada por Muhammad en hebreo, en árabe, o sea, Mahoma, hijo de Abdallah, que nació en el año 570 de la era común, y que alrededor del año 610 empezó la religión a difundirse. Mahoma empezó sus discursos de profecía, etcétera, en la Meca. Fue echado de la Meca después de unos años de estar ahí. Se fue al Medina. Ahí tampoco tuvo demasiada suerte al principio. Luego de hacerse de un grupo más fuerte de seguidores, después vamos a explicar cómo los convenció. Se fue para Meca y ahí sí pudo imponerse de manera más fuerte. Hoy en día hay 4 corrientes dentro del Islam: los sunim, los chiitas, los sufistas y los jaristas. Se considera que hay alrededor de 1150 millones de musulmanes. Partes de ellos no son árabes. El Islam se expandió entre Indonesia, en el lejano oriente, y Senegal en África, para los que entiendan un poco de geografía, en regiones muy extensas, pero casi todas regiones árabes. Vamos a tratar de explicar por qué el Islam fue bien recibido entre los países árabes. Vemos que el sabio musulmán primero explica de manera bien clara el hecho de que son monoteístas y rechaza obviamente toda la idea del cristianismo, de que Yeshua, Jesús, haya sido hijo de Dios o Dios mismo, o divino, o cualquier otra cosa, a pesar de que sí creen que haya sido profeta. Así dice la Sura 112 del Corán: Alá es absoluto, es el único hacia el cual se puede rezar, nunca nació y nunca tuvo hijos, o sea, viene a excluir a Jesús. No hay nadie que se lo conozca. El Islam argumenta ser la religión universal. Es decir, Muhammad en realidad no inventó una religión, sino que continúa la verdadera religión que en algún momento se falsificó.
O sea, ellos creen que Adán fue profeta, que Noah no fue profeta, después que David Amelech fue profeta, Moshe fue profeta, que Jesús fue profeta y Muhammad es el último profeta y él firma y sella toda la profecía. ¿Qué opinan con respecto a la Torah? Ellos opinan que la Torah es verdadera, por supuesto. Ellos creen en Nabi Musa, ¿sí? Creen en Abraham, en todo lo que está escrito en la Torah. El problemita es que ellos opinan que la Torah que tenemos en nuestras manos no es la Torah verdadera que Hashem le dio a Moshe, sino que es una Torah falsificada. Por cuanto que nosotros los judíos falsificamos la Torah, tuvo que Dios volver a entregar una Torah a Mahoma con la verdadera información que estaba aparentemente en la Torah original y que los judíos falsificaban. ¿Por qué tienen que opinar que nuestra Torah es falsificada? Vamos a seguir leyendo un poquito y vamos a entender. Dice así el sabio: creemos que el libro de nuestra ley es el de Dios y que el mismo constituye el milagro y la demostración que nos obliga a recibirlo por su excelente estilo. Ningún hombre podrá componer otro libro semejante a él, ni tan siquiera un capítulo de sus capítulos. Creemos que nuestro profeta es el sello de los profetas y que anuló toda ley que le antecedía, llamando a todas las naciones a la ley de Ismael. El premio del que le obedeciere es tornar su espíritu a su cuerpo en el paraíso, donde no le faltará ninguna deleitación de comida, bebida y sensualidad, ni nada que desear su alma. Y la pena del rebelde es ser atormentado en fuego que no se apagará, ni tendrán fin sus martirios en la eternidad. Vamos a explicar, lo importante es decir que, de acuerdo a la halajá, hay una diferencia muy grande entre el cristianismo y el islam. El cristianismo, así lo determina el Rambam y la mayoría de los Rishonim, es Avodah Zarah, es idolatría. El hecho de que sirvan a Jesús como Dios es idolatría. Los que vengan de países católicos y hayan visto cómo se arrodillan delante de San Cayetano y la Virgen María y todos los santos, no necesitan que les explique demasiado porque el cristianismo es idolatría. El Islam, en cambio, no es idolatría y creen en un Dios único e incorpóreo, y en eso, de alguna manera, están cerca, ¿sí?, de nuestro Ijud, así dice el Rambam, que en ese aspecto, en el de no adjudicarle nada corpóreo a Dios, se parecen al judaísmo. Por supuesto, son kofrim, son considerados como herejes, ¿sí?, por el solo hecho de que no reciban la Torah y hayan falsificado y hayan inventado una Torah nueva. Ahora, fíjense que el argumento, la manera de mostrar del sabio musulmán de la veracidad del Islam es el hecho de que el Corán es una obra de arte maravillosa de la liturgia, ¿sí? No hay libro que se le pueda asemejar y por lo tanto, obviamente, es un libro divino. No he leído mucho el Corán, pero si uno se pone a ver, va a haber en principio tres cosas que lo caracterizan. Uno, es una bastante mala copia, ¿sí?, plagio de la Torah y de los Midrashim de la época de la Gemara. Si piensan en qué año nació Mahoma, ¿sí?, estamos hablando de los años de los Samoraim, un poco más tarde del tiempo que se selló el Talmud de Babel, y por lo tanto Mahoma conocía las tradiciones y los Midrashim de nuestros sabios Zichron Lebraja.
Segundo, el Corán es algo que es adecuado a árabes, donde aparece mucho la severidad de Alá, que viene a calmar y a limitar un poco la sed sin límites de los árabes de antes del Islam, por la idolatría, por la promiscuidad y por el robo. Tercero, el Corán tiene algunos problemitas, que es que contradicen unas cuantas cosas de la Torá, cosas sencillas, cronológicas, como por ejemplo, en el Corán aparece que David antecedió a Moshe Rabén. ¿Sí? No hay problema, pueden reírse. Segundo, que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, no en Jerusalén, sino en Meca. Y tercer chiste, tercer ejemplo, que Miriam, la hermana de Moshe y la esposa de Nachshon, fue la misma que dio a luz a Jesús. El Islam confirma la virginidad de Miriam, María. Como ya dijimos, no cree que Jesús haya sido divino, pero sí que nació de una virgen. Todavía no han logrado explicar cómo se dio esto científicamente, pero al decir de ellos es la misma Miriam que fue la hermana de Moshe. A pesar de que en la Torah está escrito de manera muy clara que Miriam falleció incluso antes de que hayan los judíos entrado a la tierra. Todo basta con estos ejemplos para ver por qué tuvieron que argumentar que nuestra Torah fue falsificada, porque no podían soportar las contradicciones. Por lo tanto, cualquiera que cree que la Torah que tenemos hoy en día es la Torah verdadera, automáticamente se convierte en hereje y en no creyente para el Islam. ¿Cuál es el problema que tiene el Islam con el judaísmo, además de que no aceptan nuestra Torah? Primero, Muhammad dice que la nebuá, la profecía, se terminó. Al contrario de lo que decimos nosotros, que la nebuá, el Talmud explica que la nebuá, la profecía, ha sido tomada, o sea, está ausente de manera periódica y no definitiva. Es decir, cuando el pueblo y la situación nacional tengan las características que necesitan para poder recibir la profecía, esta será de vuelta, esperamos que sea pronto y en nuestros días, aquí en la Tierra Santa. Como dijimos, el Corán, ¿sí?, fue algo que Mahoma trajo al mundo. ¿Cómo vino el Corán al mundo de acuerdo al Islam? Mahoma escuchó del ángel Jibril, o sea Gabriel, lo que el ángel pudo ver de un libro que tenía Dios en el cielo. Ahora, Muhammad mismo, por supuesto, que no podía escribir el Corán por sí mismo. ¿Por qué?, preguntan ustedes. Porque de acuerdo a la Sunna, o sea, la tradición musulmana, Muhammad era analfabeto. No sabía ni leer ni escribir. De acuerdo a ellos, esto demuestra más y más la grandeza del Corán. Que una persona analfabeta era capaz de transmitir ideas tan profundas y tan grandes a sus alumnos. Top. Pueden ustedes solos tratar de percibir cuál es la profundidad del Corán si el que lo difundió era analfabeto. El problema que tiene el Islam con el judaísmo, ¿sí?, podría explicarse a través de la historia que aparece en el libro de Bereshit, del nacimiento de Ismael, el problema complejo entre Sará y Agar, y cómo se desenvuelve la familia de Abraham Avinu. En la Torah encontramos que Sará era estéril y que ella misma propuso a Abraham Avinu
a cohabitar con Hagar, que era su sierva, para ver si ella tenía la posibilidad de construir una familia a través del hijo que naciera de Hagar. Finalmente le nació un hijo a Hagar y al ver que Hagar misma que quedó embarazada, empezó como a despreciar a su dueña. Esto hizo que Sara se enojara con ella, la maltratara. Hagar se escapó. Akadosh Baruj Hu, a través de un ángel, le manda a decir a Hagar que vuelva a la casa de Sará y que esté dispuesta a soportar a Sará y que no se preocupara, que iba a tener un hijo fuerte e importante. Finalmente Ishmael nace y por supuesto él crece con la sensación de que él va a ser el heredero de Abraham Avinu. ¿Qué pasa? La realidad, sí, le dio un fuerte cachetazo cuando a los 13 años de su vida le nació un hermanito que era Itzhak. Al ver que Ismael crecía y se encaminaba por un camino y Itzhak era totalmente lo contrario, Sara le pidió a Abraham que echara a Agar con su hijo de la casa. Le dice: no quiero que esta mujer y este hijo hereden en nuestra casa. A Abraham al principio esto le pareció un poco crudo, echar a su hijo de su casa, pero Kadosh Baruj Hu le confirma que todo lo que diga Sará, él tiene que escuchar, y que saque a Ismael de la casa. Esto de alguna manera pone fin a la relación entre Ismael y la familia de Abraham. Lo que tal vez ocurra es que Ismael en ningún momento estuvo dispuesto a aceptar el hecho de que él sea el hijo de la sirvienta y no el verdadero heredero. Eso es lo que aparece detrás del dicho del Islam, de que nosotros somos la verdadera religión, nosotros somos el verdadero pueblo elegido y nosotros somos la verdadera religión universal. ¿Sí? Los judíos se adjudican a sí mismos el hecho de que sean el pueblo elegido y esto no es correcto. Nosotros lo somos y nosotros traemos la gran noticia al mundo de la verdadera religión. Ahora, ¿qué es lo que esperaba Ismael? ¿Sí? ¿Cuál es esa herencia que esperaba recibir? Es interesante, pero no nos sorprende. Esa herencia obviamente era la tierra de Israel. Así dice el Rabbi Shimon Bar Yochai en el Midrash, de que a diferencia de lo que opinan otros sabios, de que Ismael era peligroso para Itzhak porque tal vez tratara de matarlo, que tenía malas influencias, porque se comportaba con promiscuidad. El Rabbi Shimon Bar Yochai dice no. El problema de Ismael es que él quería quedarse con la tierra de Israel. A pesar de que el verdadero heredero de ella debería ser Itzhak, el hijo principal de Abraham, que tuvo con Sara. Vemos que hasta hoy en día, ¿sí? La gran discusión que tenemos con Ismael, con el Islam, es a quién pertenece la tierra. Ahora, es importante destacar que en el Corán está escrito que la tierra de Israel es para los judíos. Después ellos la interpretan de mil maneras diferentes para excusarse de por qué quieren tirarnos al mar. Así eran desconfiados cuando en 1947 rechazaron la propuesta de las Naciones Unidas de hacer una división de la tierra de Palestina en aquel entonces. Convencidos por todo el resto de los países árabes, los palestinos rechazaron el hecho de recibir una parte que era la gran parte de la tierra de Israel, pensando que nos iban a poder tirar al mar y disfrutar de toda la tierra. Baruch Hashem, que no abandona a su pueblo y también en las situaciones más difíciles nos acompaña y nos ayuda. Gracias a
manera caprichosa de comportarse. Baruch Hashem, el pueblo de Israel pudo declarar la independencia aquí en la tierra de Israel en mayo de 1948 y soportar una guerra muy cruda, pero que finalmente nos terminó dando el fruto de poder vivir con un gobierno propio en la tierra de Israel. Pero eso es para otro shiur. Finalmente, hay algo interesante. No hay que desesperar. De acuerdo a nuestros sabios, Ismael va a terminar haciendo teshuvah. Ismael mismo hizo teshuvah. Esto se puede ver en varios indicios en la Torah. Uno es que aparece en Ismael la palabra Vaigvá, cuando quiere decir que falleció. Y la palabra Vaigvá, falleció, no aparece en cualquier persona en la Torah, sino solo en personas justas. Segundo, cuando está escrito que fueron a enterrar a Abraham Avinu, alab Shalom, en la Meharata Machpelah, en Hebrón, dice que lo enterraron Yitzhak y Ishmael, sus hijos. Y Rashi hace un detalle. Dice, ¿por qué está escrito primero Yitzhak y después Ishmael? El hecho de que Ishmael haya estado dispuesto a dejar entrar primero a Yitzhak, a pesar de que él era el primogénito de Abraham, significa que Ishmael reconoció la primogenitura de Yitzhak. O sea, el hecho de que Yitzhak era el principal hijo de Abraham y que Ishmael era solo el hijo de la sirvienta. Eso de alguna manera nos representa que al fin y al cabo Ishmael o el Islam van a terminar haciendo teshuvah y van a terminar aceptando de que nuestra tierra, la tierra de Israel, es para el pueblo de Israel. ¿Qué propone el Islam para el que cumple todos los requisitos? ¿Qué tiene que hacer una persona creyente del Islam? Tiene que reconocer que Dios es único, que Dios es el creador, que Dios no tiene cuerpo. Tiene que hacer tefila, rezar, peregrinar a Meca y hacer jihad. ¿Qué es la jihad? La jihad es la defensa de la verdadera fe. Hoy en día fue llevado a situaciones mucho más fundamentalistas, donde supuestamente para poder defender la fe del Islam, ¿sí?, tienen que matar, poner bombas y destruir a cualquiera que se oponga a sus ideales. ¿Por qué el Islam se comporta de esta manera violenta? Esto tal vez se puede explicar desde algo muy básico de entender el comportamiento de los pueblos de acuerdo a su religión. Cuando una persona, o aquí de manera más fuerte un pueblo, tiene una concepción de lo que es la divinidad, trata de imitar a ese ideal que es representado por lo que él considera el Dios. Si vemos en la religión musulmana, Dios es sobre todo considerado como el que hace din, el que hace justicia, el que hace nekamá, el que hace venganza, el que lucha. El mismo nombre de Islam, ¿qué significa? Significa rendición o sometimiento. O sea, la idea es que la persona tiene que someterse ante la fuerza del Todopoderoso. Si bien nosotros consideramos que todo eso es cierto, ¿sí?, lo entendemos como una sola parte de nuestro servicio a Hashem. Nosotros también reconocemos que de Hashem también viene todo el Gesed, toda la bondad y toda la piedad. Y nosotros tenemos que también adoptar esas maneras de comportarse y esos caminos. Por lo tanto, nosotros tratamos de vivir una vida armónica donde entendemos que hay un comportamiento adecuado para cada momento. Pero en el Islam eso es de una manera radical. Entre paréntesis, si escuchan un poco de tiros ahora en el medio ambiente, es porque todavía nuestros queridísimos vecinos
acá en los territorios de Samaria y Judea, siguen opinando de que hay maneras radicales de opinar su ideología. No te asustes, mamá, el caraván está bien protegido. De hecho, ¿qué recibe si la persona que cumple con todos los requisitos, no toma alcohol, como tiene que abstenerse una persona que cumple con el Islam, ayuna todo el mes de Ramadán durante el día, durante la noche, tienen por supuesto sus fiestas, no come cerdo, y se cuida de lo que es la Sharia, de alguna manera la halajá del Islam, recibe delicias mundanas en el mundo venidero. O sea, uno se cuida acá de aparentemente cumplir con cosas espirituales para recibir premios materiales. El Rambam se ríe en el Hot Teshuvah de los musulmanes y dice: esos musulmanes que están pensando siempre en tonterías y viven su mundo deseando poder morirse en algún momento y recibir todos esos premios que esperan en el Amaba. Entendamos que por lo tanto no es muy difícil convencer a un muchacho de 20 años suicidarse, matando y llevándose consigo otras decenas de personas, cuando él cree que va a ir a recibir ahí manjares y mujeres. Sí, de acuerdo a lo que les prometen a los shahidim, a los que se van a suicidar, van a recibir 70 vírgenes en el mundo venidero. Acá suelen reírse de ellos y decir que van a recibir una virgen de 70 años. De todas maneras, entendemos cómo capta el Islam a la mujer solo como una recompensa para el hombre. Es decir, la mujer tiene que darle al hombre su satisfacción y ese es su objetivo en la vida. No tiene un objetivo por sí misma. Y si abren un poquito los ojos y ven cómo las tratan, o de hecho cómo las maltratan a las mujeres en el Islam, y no hay nadie que diga nada, van a ver cómo la cultura musulmán ve a la mujer ni más ni menos que como un objeto a 1000 años luz de distancia de cómo la ve el judaísmo, donde la mujer es la Eshet Hail, la que tiene la función elemental de transmitir la tradición y la Torah a los hijos, acompañando al esposo. ¿Qué contesta el rey al sabio musulmán? A quien quisieran encaminar en la palabra de Dios y mostrarle que Dios habla con criaturas de carne y de sangre, lo que él niega, es necesario demostrarle cosas patentes que no tengan repugnancia, y ojalá creyese, aun con esto, que el Creador habla con el hombre. Si el libro de vuestra ley es vuestro milagro y está en la lengua arábica, no conocerás su milagro, ni la señal o demostración de su verdad, hombre de otra lengua como yo. Y si leyera en mis oídos, no haré de él diferencia con otro libro que sea en lengua arábiga, para que crea que él es el milagro, la misma señal y demostración de su verdad, como vosotros creéis. O sea, el problema principal es, vos decís que el Corán es un libro increíble, ideal, divino. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta de que el Corán es divino? Y mira, lee el Corán y te vas a dar cuenta. Entonces le dice el Kusari: pero yo no sé leer árabe. O sea, vos me decís que el Corán es un libro universal, pero está en un solo idioma, en el árabe. Yo no sé árabe. Y también si empiezo a tratar de entender un poco de árabe, no me voy a sorprender de las hazañas contadas en el Corán y del estilo increíble del Corán, porque no va a haber mucha diferencia para mí, que no soy entendedor de árabe por lengua materna, que cualquier otro diario escrito en árabe.
Por lo tanto, no me puedo convencer. O sea, el Kusari dice, no me puedo convencer que el Corán es verdad leyendo el Corán mismo. Por lo tanto, deberíamos tener algún tipo de milagro o algo sobrenatural que me pueda llevar a creer en esto. Sobre esto le contesta el sabio ismaelita, también fueron hechos por su mano milagros, pero no fueron puestos por señal para recibirse su ley. Es decir, es cierto que nuestros profetas, Muhammad, hizo milagros, pero nosotros no nos basamos en los milagros para demostrar de que el Islam es la religión verdadera. A esto le va a contestar el Kuzari, de que para poder recibir la veracidad de este libro que ustedes proponen, tengo que tener algo que esté fuera del libro que me convenza a recibirlo. Le dice así: el entendimiento no puede admitir que el Creador tenga comunicación con los humanos si no fuere por medio del milagro, que mude la naturaleza de las cosas para que se manifieste que tal milagro no lo podía hacer sino aquel que creó las cosas de la nada, y que ello suceda en presencia de gran multitud de gente que lo vea con sus ojos, y no que lo alcance por relación o por tradición. Quien quiera especule la cosa y experimente una experiencia tras otra, hasta que no quede duda alguna en el corazón del hombre de que hubiese hecho en ello modo de ilusión o de hechizo. Ojalá reciban las almas esta grandiosa cosa que el creador de este mundo y del siglo futuro y de los ángeles y de los cielos y de las luminarias se comunique a esta baja y despreciable materia, o sea, el hombre, quiero decir, y que hable con él y responda a sus preguntas y dé cumplimiento a sus peticiones. Podemos resumir lo que propone el Kusari en que hay 4 condiciones para poder recibir de que realmente hay un libro que Dios haya entregado al hombre. 1, que haya habido en principio un encuentro a través de una señal milagrosa. 2, que esta señal milagrosa haya sido hecha a través de una multitud y no a través de una persona sola. ¿Por qué? Ahora viene Muhammad y me cuenta de que tuvo un milagro y tuvo una revelación. ¿Sí? ¿Y yo cómo sé? Yo cómo sé que Muhammad realmente si tuvo un sueño, una revelación o una locura. El Rambam lo llama Muhammad el loco en su carta que le escribió a la comunidad del Yemen. O sea que, ¿cómo puedo saber yo? ¿Saben cómo convenció Muhammad a las millones de personas que adoptaron el Islam muy rápidamente? Con un solo argumento, ¿sí? Un argumento de metal y filoso, que se llama la espada. O sea, no hubo ninguna revelación a través de ninguna multitud, todo fue a través de la fuerza. Tercero, dice el Kusari, tengo que poder aceptar el argumento que me traiga este profeta también a través de la razón, ¿sí? Así como no pude aceptar al cristianismo porque lo que decía era irracional, así también tengo que tener bases racionales para poder aceptar que lo que me están transmitiendo es correcto. Y cuarto, de que esta multitud que haya visto la señal y haya entendido lo que captó a través de la razón, ellos mismos son los que transmiten a las próximas generaciones, ¿sí?, de manera auténtica y fiel lo que recibieron. Estas cosas, por supuesto, no existen en el Islam, donde viene una persona y convence a toda una multitud a través de la fuerza de lo que recibió es una revelación divina a través del ángel Gabriel. Por lo tanto, para cualquier persona ajena al Islam, lo que le queda es aceptar o no aceptar, creer o no creer, pero no hay manera de medir, ¿sí?,
la veracidad del Islam. Cuando el Kusari le pide, ¿y dónde están las señales? ¿Dónde están los milagros? ¿Qué es lo que contesta el sabio musulmán? Realmente, el libro de nuestra ley está lleno de las cosas de Moisés y de los hijos de Israel. Y no hay quien ponga en duda lo que hizo Dios con el faraón. Partió el mar y salvó a sus escogidos, hundió a aquellos contra quienes estaba enojado, e hizo descender para Israel el maná, las codornices que les dio de comer, después de estar 40 años en el desierto. Habló con Moisés en el monte Sinai, hizo parar el sol a Yoshua y lo llevó contra los valientes gigantes, hijos de Anak, o sea, los pueblos que vivían en la tierra de Canaán cuando el pueblo entró a Israel después del desierto. Y lo que hizo antes de esto, del diluvio, la subversión de Sodoma y Gomorra, ciertamente es cosa manifiesta y patente. Y no hay en todo esto modo de consideración que fuese por industria ni por ilusión. Es decir, cuando el musulmán tiene que traer pruebas de la fidelidad de su libro, ¿a qué recurre? A contar todo lo que está contado en el Corán. ¿Sobre quién? Sobre los milagros que fueron hechos con Am Israel. Esto es lo que va a llevar al rey de Qusar a estar dispuesto, ahora sí, a escuchar la palabra de Am Israel y ver que ellos son los que tienen realmente la Torah verdadera. Eso es lo veremos en el próximo show.